Después, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es el Señor, para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces: El Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto camino de 3 días y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Éxodo 5, 1 al 3. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante los ancianos de Israel y les comunicaron el plan de Dios para sacarlos de Egipto, ellos aceptaron sus palabras, creyeron en el Señor y le adoraron. Sin embargo, esto solo era el primer paso hacia la libertad de los hebreos. Después de hablar con los ancianos de su pueblo, Moisés y Aarón se dirigieron hacia la corte del faraón para hablar con él. Una vez allí, le transmitieron la orden dada por Dios. Ellos no se apresuraron en anunciarle al rey que los israelitas se marcharían de Egipto definitivamente. Simplemente le dijeron que Dios le ordenaba dejar salir a su pueblo al desierto para adorarle. Esto no fue un engaño, sino más bien una manera de preparar al soberano, ya que presentar una solicitud pequeña tal vez haría que el pedido fuese fácil de aceptar. Ahora bien, el faraón no se parecía en nada a un servidor público o a alguno de los presidentes democráticos que hay en el mundo hoy en día. En vez de eso, los egipcios creían que el faraón era más que un hombre. Ellos lo veneraban como a un dios, el hijo del sol, alguien digno de toda su adoración. Todo el pueblo vivía para servir al faraón. Su poder y autoridad eran supremos y no había ninguna institución o ley que fuese más alta o igual a él. Indudablemente, entrar en la presencia del faraón para comunicarle no un pedido, sino una orden de parte de Dios, fue una acción extremadamente valiente por parte de Moisés y de Aarón. Por haber crecido en la corte del rey, Moisés sabía bien el lugar que éste ocupaba y los honores que recibía por parte de todo el pueblo. No obstante, él también sabía que el faraón era solamente un hombre, y por ello, con la autoridad del Dios vivo y verdadero, Moisés confrontó al rey egipcio. Es interesante notar que la orden que se le dio al rey no provenía de parte de Moisés y Aarón. Durante todo el tiempo que duraría este conflicto, el mismo no sería entre ellos y el faraón, sino entre Dios mismo y el faraón. Moisés y Aarón solo eran embajadores del verdadero Dios y del verdadero rey. Su demanda fundamental era la liberación de su pueblo. Mediante sus mensajeros, el Señor afirmó que Israel le pertenecía a él, no al soberano egipcio, y por lo tanto debían ser libres. Al escuchar el mensaje, la reacción del faraón fue exactamente la que el Señor había anunciado que sería. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Éxodo 5:2. El faraón estaba familiarizado con muchos dioses, ya que Egipto estaba repleto de ellos. Sin embargo, nunca había escuchado acerca del Señor, el dueño de Israel. Tal vez el rey razonó que si el Señor era el Dios de los esclavos hebreos, entonces no podía ser un Dios demasiado poderoso. Por lo tanto, no le preocupó el mensaje que Moisés le transmitía de parte del Señor, ya que no había visto ninguna evidencia de su poder. En el desierto, Moisés había preguntado: ¿quién soy yo? En Egipto, a pesar de tener el corazón incorrecto, el faraón hizo la pregunta correcta: ¿quién es el Señor? Las preguntas relevantes no tenían que ver con quiénes eran Moisés o el faraón, sino con quién es Dios. Si Moisés hubiese conocido quién es el Señor, habría obedecido su orden de inmediato. Si el faraón hubiera sabido quién es el Señor, con gusto habría dejado ir a Israel. Piénsalo. ¿Quién es el Señor? Es la pregunta más importante que alguien puede hacer, ya que para que tenga lugar una verdadera liberación del pecado y de sus inevitables consecuencias de opresión, esclavitud y muerte eterna, es indispensable conocer al Señor. Solo cuando puedas apreciar la belleza que hay en Dios, podrás encontrar placer en Él, y solo entonces podrás amarle y desear agradarle en todo. ¿Y tú, realmente sabes quién es el Señor? Además de hacer esta pregunta, el faraón hizo 2 declaraciones. En primer lugar dijo: no conozco al Señor.
Y en segundo lugar dijo, no tengo intenciones de dejar salir a Israel de Egipto. No obstante, dentro de muy poco tiempo, aquel soberano tendría la oportunidad de conocer al Señor de una manera tremenda y tendría que dejar libres a los israelitas. El faraón trató con desprecio todo lo que oyó. Él no tenía conocimientos del Señor ni temor de Él, ni amor por Él. Por lo tanto, se negó a obedecerle. Hoy en día, la gente que no conoce al Señor puede no querer escuchar su palabra o sus mensajeros. No obstante, como Moisés y Aarón, debemos ser persistentes. Cuando otros te rechacen a ti o menosprecien tu fe, no te sorprendas ni te desanimes, sino más bien continúa hablándoles de Dios cada vez que se te presente la oportunidad de hacerlo.